ahora el grupo C y el D. Al que más estudie, lo vamos a premiar. No tenemos que ser todos compañeros y siempre, mientras más estudiamos, mejor. Bueno, esta partecita me faltó para el grupo D. La vamos a repasar rápidamente. Tenemos una hipertensión que lamentablemente tiene una prevalencia muy alta y además de la prevalencia alta, el gran problema es que es infradiagnosticada, no nos da clínica generalmente. El paciente que le da un dolor de cabeza espectacular porque le está avisando que algo no está bien, aunque lo que hace el paciente normalmente es buscar un analgésico y punto. Sin embargo, muchos de ellos buscan tomar la presión. Fíjense acá, esto es importante, una prevalencia alta y solo está diagnosticado el 50%. De ese 50% que está diagnosticado, solo el 50%, que ya es un 25%, está tratado. Tratado significa que recibe medicamento. No es garantía que yo reciba un medicamento para la presión. La garantía es que yo lo reciba y que llegue a valores normales o permitidos de presión arterial. Por eso decimos infratratada. O sea que está medicada, mas no está controlada. Y de ese 25%, solo la mitad, que ya es 12.5%, está controlada. Esto es triste, porque del 100% de nuestros hipertensos, solo 12.5% está controlado. Lamentablemente, ¿dónde voy a borrar aquí? Lamentablemente es una patología de alta prevalencia y de alta comorbilidad. Si yo les pregunto, cualquiera responde, ¿qué va a pasar con un paciente si no trata la hipertensión y hace crisis? ¿Qué comorbilidad le puede traer? ¿Qué riesgo tengo de ser hipertensa y no estar controlada? La hipertensión puede llevar a fallo del endotelio vascular y eso puede llevar a problemas como aterosclerosis y isquemia o síndromes isquémicos coronarios. Ya, estamos hablando de hipertensión, denominador común, inflamación del endotelio. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿qué consecuencias puedo tener si no la tratamos? Y hago esos Doctora, picos. Sí, ¿puede existir un toque renal también? sí, Lesionar el señor. riñón, también una hemorragia cerebral. Ya, ok, fíjense, a veces al También paciente, como comentó mi compañero Carlos, también una isquemia coronaria, también puede ujú, ocasionar. ok, entonces vamos focalizándonos. La hipertensión, uno de los primeros órganos que sufre el riñón, y vamos teniendo una insuficiencia renal crónica. Y si ustedes van a las diálisis, la mayoría de los pacientes llegaron ahí por hipertensión o por diabetes. La diabetes hace hipertensión, más la hipertensión no hace diabetes, ¿no? Y luego, si es a nivel de coronaria, pues va a haber un infarto agudo, puede haber una isquemia miocárdica, una angina, y si eso no se controla, un infarto. A nivel cerebral lo mismo, al paciente siempre hay que hablarle más claro, ¿no? Puede hacer una embolia, se le puede paralizar el cuerpo, la mitad o una parte, de modo que él tome conciencia, porque acá el gran problema es, yo no sentía nada, desde que fui al médico ahora ya resulta que tengo de todo y tomo toda esta medicación. Eso es muy importante. Y cuando ustedes medican al paciente tienen que asegurarse que está controlado su problema de salud. Que yo tome enalapril todos los días 10 miligramos a la mañana no significa que esté controlado. Yo debo controlarla. ¿Y cuál es la más importante toma de presión arterial en un paciente? Antes de la Antes de siguiente la dosis. siguiente dosis. Ya, eso se los he metido con pinzas, ¿no? Hace rato me mandaba un paciente que, no, doctora, no se preocupe, porque él me escribieron por COVID y al final descartamos un COVID. Pero yo seguí controlándole sus parámetros. Le hago mandar mañana, tarde y noche todos sus parámetros, saturación, presión, frecuencia y síntomas y temperatura. Y cuando me manda a la mañana, cuando despierta, siempre la presión 150. Pero doctora, no, yo no soy hipertenso. Dice, no, yo siempre estoy 120, 80, efectivamente. En realidad hice un evento coronario hace muchos años y en Brasil pusieron un stent y lo dejaron con atenolol, solo atenolol, y en el día está bien, más él amanece, toma a las 8 de la mañana. Y siempre que me manda a las 7, 150, y durante el día 120, 80. ¿Qué conclusión tengo?
Que el atenolol no Que no da está más. durando 24 horas, doctora. Claro, agua, no está durando 24 horas, perfecto. ¿Se dan cuenta? Y el paciente insiste, no, 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 de mi corazón no se preocupe que está todo bien, no está todo bien. No porque él tome la medicación, significa que esté controlado. Está controlado probablemente 12 horas, probablemente o 18, pero 6 que no estén controladas me va a dar consecuencias, ¿ya? Entonces eso va a ser bien importante. Les decía que la hipertensión la vamos a clasificar. La esencial o primaria es causa desconocida, que no es tan desconocida, pero bueno, el libro lo dice así, lo vamos a tener que repasar así. Y secundaria cuando es una hipertensión por una causa previa, que yo tome glucocorticoides que retienen sodio y agua, que tome algún medicamento que me sube presión o que tenga un feocromocitoma. Esos son los menos. Pero esta primaria no es tan primaria, ¿verdad? Primaria es causa desconocida. Y si yo les pregunto a ustedes, nómbrenme las 2 causas más importantes de estrés, ¿qué me van a responder? De estrés, digo, de hipertensión, ya les dije una. Estrés. Sí, el estrés, doctora. Y antes del estrés, el estrés ahora más que todo en pandemia, es increíble esas subidas de presión terrible y ya el paciente queda etiquetado como hipertenso y era un estrés. Y la más importante, Obesidad. Alimentación. alimentación. Imagínense que ese corazón tiene que tener una presión y unos latidos para un cuerpo que cada vez yo le voy aumentando peso. A veces hay gente que tiene 20, 30, 40 kilos de exceso y el corazón no va a crecer más de un poquito que se hipertrofia. ¿De acuerdo? O sea que más que desconocida, ese 95. Son 2 factores. Hábitos, comida, ejercicio físico y estrés. Esas 3 variables son las que condicionan hoy en día para mí la presión arterial. Según los valores de presión, ahí vamos a hacer un poquito de hincapié, y podemos clasificar a la hipertensión según qué daño hace en los órganos. Lesión en órgano diana, significa LOD. Lesión en órgano diana, por ejemplo, me decían, cuando yo les dije, ¿qué problema si yo no controlo presión? El riñón es uno de los primeros que sufre. 2/3 del volumen minuto cardíaco se va al riñón, y si con la hipertensión le está llegando menos, disminuye filtración, y su indicador de disminución de función renal va disminuyendo. ¿Quiénes son los 2 indicadores de función renal? Urea y creatinina. Creatinina es el más importante, la urea también. ¿Por qué digo creatinina? Porque es el producto de la degradación de creatina muscular y solo se va por filtración glomerular de mi cuerpo. No se puede reabsorber, no se secreta, solo se filtra. Entonces, si la creatinina en mi sangre aumenta, es porque el riñón no la filtró. Entonces, es un indicador directo de función renal. Incluso, no sé si hicimos una práctica con ustedes de ajuste de dosis por función renal. Pues práctica no hemos hecho nada. Ya voy a ir organizando, a ver. Capaz volveremos ya en noviembre o no a las aulas. ¿Qué dicen ustedes? Ya todo se va un poco normalizando. Bueno, Ojalá. pero hay que hacer esa práctica de ajuste de dosis por función renal, es muy importante. Entonces, creatinina, indicador de función renal, la urea también, pero la urea una parte la puede ir por vesícula biliar cuando hay insuficiencia renal, más no el 100%. ¿Ya? Entonces la vamos a clasificar a nuestra hipertensión. La primera ni me interesa, esa primaria ni la miro, sí por valores de presión. De cuánto a cuánto es controlado, y a partir de ahí vamos a ver una clasificación que es la que vamos a manejar, y por el daño en los órganos también me es importante, ¿ya? Más que todo para conversar con el paciente y que se adhiera a su medicación. ¿Qué significa adhesión a la medicación? ¿Qué significa que un paciente se adhiera? De tratamiento al pie de la letra. De nuevo que no escuché. Es cuando un paciente sigue este tratamiento al pie de la letra. Ya, es cumplimiento. Adhesión es cumplimiento. El paciente cumpla su tratamiento. ¿Y por qué en antihipertensivo el paciente, más que todo varón y en edad fértil o joven, no necesita en edad fértil, abandona el tratamiento? ¿Cuál es la principal causa de abandono de tratamiento, pacientes varones jóvenes? Disfunción sexual. Señor. ¿Y por qué? Porque son vasodilatadores, el 99.9%.
¿Qué grupo no es vasodilatador de los antihipertensivos? Los diuréticos, doctora. Los diuréticos. Ok, los diuréticos. Tengo que pasarle el tema de diurético. Hoy voy a avanzar IECA porque no se los pasé. De un libro que me gusta de Katsu, una edición antigua. Diuréticos no cambió su farmacología, o sea que aunque ese libro no es la última edición, la última hace otros gráficos. En cambio, el que yo voy a mandar está muy bonito, ¿ya? Tengo que escanear hoja por hoja y se las mando y quiero que lo lean completo. Son 10 hojitas, todo el tema de diuréticos. Ese es un tema clásico que farmacológicamente no hay ni avance, lo que había es lo que hay hasta hoy en día y es el siguiente tema que vamos a ver para día jueves. Ya me van, Mauricio, me haces acuerdo si no te lo envío. Si no se los envío. Hasta... Claro, doctora. Es para sábado. ¿Ya? Porque hoy vamos a avanzar IECA porque no se los envié y normalmente yo empiezo con diurético. Pero lo vamos a hacer así. Bueno, ¿en qué repercusión puede tener la hipertensión? Si vamos a clasificar por la repercusión que tenga en daño que haya a nivel visceral, la hipertrofia ventricular izquierda, que no es más que el agrandamiento del corazón, aunque después yo controle la presión arterial, el corazón no es que va a volver. Si se hipertrofió, se va a quedar hipertrofiado. Proteinuria es un buen indicador de función renal. Normalmente yo encuentro proteínas en orina. ¿Quién me contesta? No, doctora. No, doctora. No se logran. Hay muy poquito y de muy bajo peso molecular. ¿Saben cuándo hay un poquito de proteínas? Cuando ha habido fiebre y el calor, la hipertermia abrió un poquito el filtro que hace cápsula de Bowman, ¿de acuerdo? Pero normalmente no. Y si yo pierdo proteínas por orina, ¿qué va a pasar con la presión coleidosmótica del plasma? Va a disminuir. ¿Y qué se precia el paciente? ¿Por qué el paciente va al Edema, médico? Edema. Edema Generalmente generalizado. lo primero son los ojos hinchados, en los varones el escroto. En niños se ve mucho, ¿no? En un síndrome nefrótico, lo primero que llama la atención a la mamá. Y es una proteinuria. Ok. Luego, a nivel ecográfico, lo ideal, pues, ¿no? Una ecocardio a esos pacientes. Porque, ¿qué es lo que vamos a buscar? Placas calcificadas. Porque la placa de ateroma, ¿cuándo se ve? En una ecocardio. Ojalá, pues, se viera cuando solo es lípido. Ese lípido está oxidado, pasa por ahí el calcio y el calcio lo calcifica. Y esas son las placas de ateroma que nosotros vemos en carótida o en cualquier arteria, aorta, femoral. ¿De acuerdo? Ya calcificada. Eso es lo que vemos. No es que vemos una plaquita noble, no. Lo que se ve ya es lo calcificado. ¿De acuerdo? Y ustedes, la anterior clase a los dos grupos les explicaba que lo que más cuido en un paciente es el endotelio. No es tanto tener colesterol alto, sino un colesterol oxidado en un endotelio oxidado, que libera citoquinas inflamatorias permanentes, y eso hace un pH ácido y pasa por ahí don calcio y va calcificando. Ese es el gran problema. O muchas veces pacientes que toman mucho calcio. Nuestras dietas ya son hipercálcicas. Ojalá el calcio fuera al hueso y nadie tuviera osteoporosis si eso fuera así. Para que ese calcio llegue al hueso tengo que tener una buena paratormona, tengo que tener buen ejercicio físico. Si no, puedo tomar 10 gramos de calcio si quieren y voy a seguir teniendo osteoporosis. Y ese calcio lo que hace es colocarse donde puede. Cuando digo donde puede, es en zonas inflamadas. Tengo un dolor en el hombro, una inflamación, pasa el calcio y cronifica mi dolor. ¿Sí? Entonces está calcificando, cronificando. Lo mismo pasa acá en las placas de ateroma. Estenosis en las arterias de la retina puede provocar, no estoy hablando de glaucoma, estoy hablando de hipertensión sistémica. A nivel vascular, claro, puede haber zonas isquémicas, puede haber un infarto cerebral, que es lo que llamamos como embolia, ¿verdad? Un tromboembolismo. Cardiopatía, claro que va a llevar a insuficiencia cardíaca, porque no está pudiendo, tiene una poscarga muy alta y una elevada precarga, entonces el corazón va entrando en insuficiencia cardíaca. Nefropatía. Triste es escuchar a un paciente joven que dializa. Yo ahorita tengo un paciente dializando
va a un trasplante porque es joven, y fue porque él dice tenía una diabetes y no le prestó mucha importancia, después hizo hipertensión y de pronto claudicó el riñón y entró directo a hacer hemodiálisis al poco tiempo, ¿no? Pero bueno, aparentemente la diabetes venía de tiempo y no fue diagnosticada. Cuando el paciente joven no presta atención en muchas cosas. Y ya queda, estamos hablando creatinina 16, ¿no? Y con la diálisis a 9, o sea que tampoco es que le soluciona totalmente la diálisis. ¿Por qué? Porque nadie le ve la dieta a ese paciente. A mí me llamó un poquito para ajustar eso y le digo, no soy especialista, más he revisado mucho y claro, tiene que haber un aporte de nitrógeno, de potasio, de fósforo, y no es nomás coma todo que usted mañana dializa, no. Esa especialidad todavía nos falta en Bolivia. No tengo una nutricionista que me ajuste todo. Estamos trabajando con una de Brasil, pero como todo ahora es videoconferencia, nos ha podido aclarar mucho y ya estamos ajustando. Y toda la sintomatología de él, aunque ustedes no crean, solo ajustando la comida, ha disminuido, porque el gran problema ahí era un síndrome de piernas inquietas. Está tranquilo el paciente y empieza, y no puede controlar el pie, y mueve, y mueve, y mueve, y mueve, ¿no? Entonces, pero eso es una toxicidad. O sea, que la diálisis no es que yo voy a tener desordenada mi alimentación porque voy a dializar 3 o 4 veces a la semana. No. La nefropatía es muy complicada. A mí me gusta mucho prevenirla. Entonces, todo paciente hipertenso controle función renal siempre, por lo menos cada 6 meses o una vez al año. Todo paciente diabético, el riñón es el primero en sufrir y se les complica la vida entera al paciente pediátrico, ¿no? Entonces, siempre cuídenme mucho el riñón, hipertensos y diabetes. Enfermedad vascular periférica, obviamente, eso lleva normalmente claudicaciones en la marcha, ISE. Estoy caminando bien y de pronto no puedo dar un paso más. Claudicación en la marcha, eso es enfermedad vascular periférica, ¿no? Hay que revisar que no haya hecho trombo el paciente. Una retinopatía avanzada, sí. Eso nada más para ver que todas las repercusiones que hay por la hipertensión. Bueno, yo les decía que no me interesa ver solo la hipertensión del paciente, el paciente es integral. Presión arterial es solo para su abordaje terapéutico, un factor que yo voy a mirar. Pero si yo solo veo presión arterial, lo medico y lo despacho a mi paciente, es incompleto. ¿Qué es lo que yo tengo que tratar de hacer siempre con el paciente? Disminuir riesgo coronario y riesgo cardiovascular. ¿Qué significa? Pues no solo la hipertensión me va a llevar a un trastorno coronariano o cardiovascular, sino también otros factores. Y a partir de ahí, el gran estudio que se hizo hace muchos años, que todavía tiene gran prevalencia, que es el estudio Framingham, él contempló que hay otros factores tan importantes como la hipertensión, que yo no puedo descuidar en mi paciente. Ahorita hablamos solo de hipertensión y decimos, baja el consumo de sal porque la sal sube la presión, mas no es en todos los pacientes. No todas las hipertensiones son sodio dependientes. Sobrepeso, esto no hay discusión. A mayor peso, mayor presión arterial. El sedentarismo, obviamente. Y el alcoholismo crónico. Alcoholismo agudo me hace vasodilatación y tiende a bajar la presión, por eso te dicen tiene presión alta, una copita de vino, porque hace vasodilatación. Pero la ingesta crónica en altas dosis hace hipertensión. Pero fíjense que esto es solo hipertensión, ¿verdad? Nos acostumbramos, hipertenso, su medicación y se acabó. No. Yo quiero disminuir riesgo cardiovascular y coronariano. Y acá entra en juego colesterol y triglicéridos, que son los responsables de posarse en la luz del vaso y oxidarse y hacer placas y que pase el calcio por ahí y se hagan placas ateromatosas. Niveles de glucosa. Glucosa en exceso carameliza o glica las proteínas, se llama fenómeno de glicación enzimática, y si las carameliza ya esas enzimas no pueden funcionar normalmente. ¿De acuerdo? Apáguense sus micrófonos para que no me distraigan. Ya, apaguen todo su micrófono, porfa. Luego el tabaquismo, claro.
Intento antioxidar a mi paciente, buena nutrición, saco lo inflamatorio, hago ejercicio físico. Todo eso que hago, el tabaco lo deshace, el tabaco me oxida de una forma espantosa. ¿Tabaco sube la presión, profesora? No, oxida el endotelio. Y la oxidación del endotelio inflama al paciente y a la larga probablemente tenga problemas, ¿no? Por la oxidación. A ver, alguien me pregunta algo. Ya, no sé, nada. Ok, borramos esto. Con el otro grupo ya esto lo habíamos avanzado. Ah, miren esa plaquita aquí, ¿no? Tan interesante. Un endotelio saludable y como aquí ya, ok, y aquí miren esa placa de ateroma y eso se calcifica ya, es una complicación. Fíjense la luz de este vaso. Claro, si esto es en coronaria, toda esta zona, si esto se tapa, entra en isquemia, y isquemia va a entrar a infarto, entonces ya son microinfartos que pudiera ser mastigo, ¿no? Luego, la tabla de Framingham, este estudio Framingham llevó mucho tiempo y es antiguo, pero es muy válido, sin embargo subestima algunos parámetros que ahora los voy a revisar. Cuando decimos de Framingham, son todos valores que interfieren en riesgo cardiovascular, no presión arterial. Acuérdense que su abordaje con cualquier paciente que ustedes tengan es disminuir el riesgo coronariano y cardiovascular. ¿Qué toma en cuenta? La edad del paciente. Si este paciente tiene 55 a 60 años, por ejemplo, le doy un 9. Y aquí vamos a ir sumando los puntos, le doy un 9. Si es mujer, si es varón, tiene otra, por la edad, otro número. Contempla Framingham HDL colesterol, que es el colesterol bueno. Hagamos de cuenta que está bajito, está en 27, le doy 6 puntos, entonces voy anotando todos los puntos. Luego el colesterol total, si fuese un alto colesterol, 263, le doy un 4. Esta tabla de Framingham está buena. Presión arterial solo toma la sistólica, no la diastólica. Si está arriba de 161, le doy un 5. Si el paciente fuma tabaco, le doy un 4. Si era mujer la paciente, ¿no? Diabética mujer, le doy un 6. Y si tiene hipertrofia ventricular izquierda, le doy un 9. Esta paciente no la tenía. Entonces voy sumando. 9 más 6, 15, más 4, 19. 19 y 5, 24, más 4, 28, más 6, 34. Eso es, ¿no? ¿Y para qué me sirve esto? Pues yo voy a buscar aquí abajo el número 34. Ah, no está. Ya, es una de las talones de Aquiles de este método que solo es hasta X puntos. Bueno, si fuese 32, a 5 años tiene la probabilidad de hacer un evento, un 25% de hacer un evento coronariano en 5 años. Y en 10 años su probabilidad es un 42%. O sea que en estas condiciones este paciente tiene alta probabilidad de hacer un evento coronario. Eso lo multiplicamos por 1.33 y es la probabilidad de hacer un evento cardiovascular, no solo en coronaria, sino en cerebro, en miembros inferiores, en riñón. ¿De acuerdo? ¿Y para qué nos sirve? Más allá de predecir qué porcentaje tiene de hacer un evento el paciente, más allá de eso me sirve para yo mirar cada uno de estos factores de riesgo y tratar de disminuirlo y poner mis objetivos terapéuticos. Por ejemplo, si la edad de la paciente no se modifica, ¿puedo hacer algo con la edad? Nada. Pero el HDL colesterol, ¿lo puedo subir? Sí. Si yo subo mi HDL colesterol, me vengo hacia acá y voy ganando puntos, incluso se hace negativo si es 51, fíjense, menos 1, ya le está restando ¿cuántos puntos? La paciente tiene 6. Es un punto muy alto. ¿Pudiera yo trabajar en HDL para disminuirlo? Claro que sí. Entonces, ejercicio físico intenso para aumentar las HDL o el uso de omega 3 en buenas dosis, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo Framingham me va a ayudar para llevarme de la mano y ver
hasta dónde yo puedo disminuir el riesgo coronario al paciente y cardiovascular. En el chat dice, si es un paciente de 80 años, le ponen calcio intravenoso porque le duele las articulaciones. Ya, eso es complicado. Primero hay que estudiar su calcio total y el calcio iónico, que es el intracelular. Mucha gente cree que porque pones calcio ya no le va a doler los huesos, y el dolor es una inflamación cronificada. Generalmente hacemos un poquito al revés. El magnesio es el que va a sacar gran parte del calcio ahí. Nuestras dietas son hipomagnesémicas, hipercalcémicas, y donde hay una inflamación, llama al calcio y el calcio calcifica y cronifica las inflamaciones. Los pacientes con tendinitis, bursitis, que ya viven con eso de forma general, es porque eso se calcificó y se cronificó. Hay otra pregunta, ¿por qué la paciente femenina puntúa más en diabetes respecto al paciente masculino? Probablemente se me ocurre, más no estoy totalmente segura. Filtración glomerular, por ejemplo, en mujeres es mucho menor. Y uno de los órganos que más afecta a la hiperglicemia, publicación de proteínas, es el riñón. Así lo determinó Framingham, le da casi el doble de puntuación en mujeres. Eso se me ocurre, no sé exactamente por qué. ¿De acuerdo? Bien, entonces seguimos. El colesterol total acá está en 263. ¿Será que yo lo puedo hacer más pequeño o no? ¿Será que podemos llegar a 139, por ejemplo, de colesterol? ¿O es imposible? ¿Se puede o no se puede? Claro que sí, claro que sí. Entonces, fíjense que si llegara por acá, por ejemplo, yo le quito 2 puntos a lo que ahora tiene 5. Entonces, ese es el valor de Framingham. Con estos valores yo voy a determinar en qué objetivo terapéutico tengo en bajar factores de riesgo, ya coronarianos o cardiovascular. La diabetes, que se controle. El tabaco, si no fumara, fuera ideal, ¿no? Y la hipertrofia, esta es un poquito sin vuelta, porque una vez ya el corazón está hipertrofiado, ya no lo puedo volver a su normalidad. O sea que Framingham nos deja una buena, una buena enseñanza en no mirar al paciente solo por su hipertensión. Tengo que mirarlo de forma integral para bajar todos los factores de riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Lo que se puede. Sin embargo, ¿qué no está contemplado acá? No está contemplado el sedentarismo, no está contemplado el estrés. Eso faltaría a Framingham, que ustedes lo tendrán que tomar en cuenta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Aquí teníamos un ejemplo. Aquí teníamos un ejemplo de esta paciente de 66 años, la edad, su HDL no era tan bajo, tenía 0, su colesterol era un buen colesterol, la sistólica la tenía alta. ¿Será que yo puedo modificar esto? Claro. Voy a mejorar su comida, su ejercicio y voy a dar un antihipertensivo. No fuma, si es diabética, controla niveles de glicemia, no solo mira presión arterial. Y si le salió 23, en la tabla te dice que a 5 años un 12%. Y a 10 años la probabilidad de hacer un evento coronariano en coronaria es un 23. Ese valor yo lo multiplico, este 12 lo multiplico por 1.33 y ya no solo es en las coronarias, sino en todo el organismo cardiovascular, ¿de acuerdo? A 5 años hacer un evento, del 12 se sube al 15, casi 16, y del 23 al 30. Eso es lo que nos enseña Framingham. Sin embargo, si bien es un estudio que hasta hoy en día tiene mucha validez, solo tiene unas patitas que le faltan y ahí tendríamos que contemplar el sedentarismo, tendríamos que contemplar el sobrepeso y tendríamos que controlar el estrés. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta ahí? Doctora, Sí. disculpe, ¿cómo se puede hacer para controlar el estrés de un paciente? Que, por ejemplo, conozco un paciente que trabaja a diario en oficina y pues un día puede estar tranquilo, pero los otros 4 se lo pasa estresado, ¿no? Sí. ¿Qué recomendaría usted para poder ayudarlo, ¿no?, con ese tema? No es tan fácil, ¿no? Cuando vas al médico y te dice, baje su estrés, señor.
¿Y cómo quiere que baje el estrés? Tengo deudas, tengo hijos, esto no va bien. Bueno, siempre yo digo, hay que buscar cables a tierra en la vida. Uno de ellos es una caminata, ejercicio físico, eso disipa estrés, te vas con un poco de música y te saca de momento. Margarita, sácame tu pantalla. Buen provecho. Te saca un momento de tus pensamientos, ¿ya? Y necesita el cuerpo activarse. Necesito un buen descanso, el estrés a veces no me ayuda. Cuando con todo aquello, una buena comida, una buena higiene del sueño y hacer 1 hora al día, algo que te saque y que te agrade, sea escuchar música, mirar una película, una caminata, un ejercicio, ayuda. Yoga, relajación, ayuda. Y ahí si con todo eso no lo logro, sí podemos utilizar sustancias que son ansiolíticas naturales. Estoy hablando de valeriana, caguacagua, pasiflora, té de tilo. Eso me ayuda a que bajarle un poquito de reactividad al paciente y que no altere sus facultades mentales. ¿De acuerdo? O sea que esa a veces ya es mi cuarto eslabón, cuando he usado todo lo anterior y mi paciente no mejora. Un buen soporte nutricional, ¿desde qué punto? Hay mucho déficit de magnesio cuando hay estrés porque hasta los músculos se contraen, el cerebro piensa mucho y queda mucho calcio dentro. A veces eso a la larga lleva a una Alzheimer, ¿no? O demencia senil. Reponer magnesio. Repones magnesio y es un protector neurológico. Y si me preguntas, ¿y qué magnesio va a reponer? Cloruro no necesariamente. El cloruro tiene más un efecto intestinal de ósmosis, ¿no? Voy a reponer uno que llegue bien al sistema nervioso, un taurinato de magnesio, buenas dosis, 500 miligramos 2 o 3 veces al día. Entonces, fíjense ustedes cómo le voy ayudando al organismo. Primero, en buscar cómo disipar 1 hora al día. Eso renueva y te recicla. Nunca les ha pasado que están embotados estudiando con mucho estrés y salieron a caminar o a tomar un café con alguien solo 1 hora, pero no tenías más tiempo y volviste reciclado. Entonces de eso se trata, de ayudar al cerebro a que se desconecte de la actividad, pero con algo que le agrade. Cuando es algo que te agrada, genera serotonina. La serotonina lleva al equilibrio y al bienestar. Pero hay que dar nutrientes al paciente también, que el estrés se lo lleva. Estoy hablando de su propio sistema antioxidante, zinc, cobre, selenio, vitamina C, magnesio. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. Fíjense acá este paciente. Esto quiero que lo hagan siempre cuando vean un hipertenso. Valores de presión arterial, ¿ya? La presión sistólica y la presión diastólica. Yo no puedo medicar a un paciente sin tomarle sus valores de presión. Sin tomar estos valores de presión. Por ejemplo, esta es una paciente que hizo un seguimiento. Ella inició con 180-90 y después el primer mes fue bajando esa presión. Estos son valores promedios. Después se mantuvo y después subió un poco. ¿Estará controlada esta paciente? No, no está controlada de la presión arterial, porque la presión sistólica está extremadamente alta. ¿De acuerdo? O sea que el paciente que esté medicado no significa que esté controlado. Siempre, por lo menos al inicio, tomar 2 valores de presión. Si son 3, ideal. No puedes estar atrás de tu paciente, entonces le haces una tablita, trae él su tensiómetro, tomas con tu tensiómetro y con el de él para ver qué margen de error hay y que te anote los valores. El más importante, antes de tomar la siguiente medicación. Muy bien. Doctora, una preguntita respecto a las presiones. Sí. Cuando controlo las presiones arteriales, cuando quiero decir que un paciente es hipertenso, tendría que ver bien presiones sistólicas y diastólicas. En caso de que la presión sistólica esté más elevada, normalmente yo digo que es por dolor y me fijo más en la diastólica. Ahora, si la diastólica se eleva junto con la sistólica, entonces sí puedo decir que es hipertenso. No, muchas veces es la sistólica solo. Y no solo por dolor, puede ser por estrés, puede ser por varias causas. Las dos las tienes que mirar. ¿Y cómo puedo diferenciar si es hipertenso o el paciente está dolorido? En caso el paciente esté sedado, intubado y no puedo valorar una escala de dolor que él me refiera. No, pues ahí dolor no va a haber porque está en un coma inducido, a no ser que lo estés destetando y estés despertando.
Hay que verlo integral, hay que ver antecedentes. Está con su tubo y lo está despertando, no le puedo preguntar si le duele. O está con tubo y está totalmente sedado, tampoco, ¿verdad? Las dos las tienes que valorar y con un solo valor de presión, yo no puedo decir está hipertenso. Mínimo 3 valores de presión y hay que ver las condiciones, ¿no? Si hay dolor, muchas veces la hipertensión está condicionada al dolor, obviamente, porque tenés una liberación del simpático de noradrenalina extrema, ¿de acuerdo? O sea que tenés que tener un paciente tranquilo por lo menos 15 minutos y recién tomar presión arterial. El caso que me da son casos extremos, estoy hablando de un paciente intubado. En un paciente intubado, pues su alimentación será por sonda, hay que ver cuál fue la causa, si fue una neumonía, cuál es tu causa de haber intubado al paciente, qué órganos son los determinantes, si su función renal disminuyó, si pusieron vasoactivas y la vasoactiva es la responsable de la hipertensión, vas destetando las vasoactivas, la presión se va controlando, ¿de acuerdo? O sea, claro. O sea, cuando yo estoy hablando de un paciente entubado, digamos, no hay manera de valorar o preguntarle al paciente si le duele, ¿no? Entonces yo me tengo que como que guiar con el monitor, ¿no? Porque está monitorizado. Entonces sí, al ver el pero monitor yo voy a ver si es hipertenso, si es por dolor o si está deshidratado. en realidad tienes que tener tu valoración de los líquidos que ingresan, de los líquidos que salen, de la función renal y del tipo de fármaco que estás usando. Lo más probable es que estés usando vasoactiva y esas vasoactivas, estoy hablando de noradrenalina o la misma adrenalina o una dopamina, va a ser la responsable de subirte la presión porque tu paciente estaba entrando en un shock, por ejemplo, séptico.